La apertura para la generación de energía eléctrica para atender el sector de las grandes empresas, combinado con la obligación que la Comisión Federal de Electricidad sea el suministrador exclusivo del servicio básico, significaría la pérdida del 60% de sus ingresos de facturación de manera instantánea, manteniendo su estructura organizacional. En base al reporte mensual de estadísticas del sector eléctrico de la Comisión de Regulación de Energía, en número de clientes, los consumidores industriales representan apenas el 0.08% de los 37.35 millones de usuarios conectados a la Comisión Federal de Electricidad, pero en ingresos significan el 59.7% de las ventas. En contraparte, los consumidores residenciales, que representan el 88.5% de los usuarios, apenas aportan el 19.5% de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad. Se establece que la Comisión Federal, o sea, la CFE, pues para ahorrar tiempo, realizará la separación contable, operativa, funcional y legal que corresponda a cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, establecerán los términos bajo los cuales la Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo dicha separación. Adicionalmente, se abre la puerta para que estos trabajos lo hagan empresas contratadas por CENER, Comisión Reguladora de Energía o el SENACE. El actual servicio público de energía eléctrica se fragmenta en servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, servicio de interés público y servicios conexos. Con dicha fragmentación, desaparecen los principios básicos de equidad y justicia social. Hacienda determinará la tasa de rendimiento mínimo que deberá tener las empresas públicas. Estas se verán obligadas a aplicar las metodologías para evaluar su rentabilidad y retornos sobre el capital, con la vigilancia de la CENER. Las empresas públicas no podrán realizar inversiones directas en nuevas obras cuando, en los 2 años previos, generen retornos menores por el valor de sus activos o incurran en insolvencia financiera que requerirá ajustes extraordinarios a su esquema tarifario u otras transferencias extraordinarias. Todo ello, independientemente de la regulación tarifaria de la Comisión Reguladora de Energía. No hay certidumbre para las empresas públicas. Si la Comisión Reguladora de Energía define una tarifa que no cumpla con las expectativas de rentabilidad fijadas por Hacienda, la perjudicada es la empresa pública como tal. La CFE deberá obtener permisos para que sus plantas generen electricidad. Se pronostican cierres inmediatos de muchas plantas de generación aparentemente viejas y podrían ser cedidas o enajenadas a favor de usuarios calificados. Los institutos de investigación no aparecen en el cuerpo del dictamen. No se les brinda ningún papel en el desarrollo del sector. El dictamen creo que ni siquiera se da cuenta de que existen. La investigación queda como una potestad de la CFE, no como responsabilidad que deba ser promovida por la CENER. En cuanto al contenido nacional, los términos son aún más laxos que en el caso de los hidrocarburos, ya que ni siquiera se plantea el mínimo del 25% que proponía el Ejecutivo Federal en hidrocarburos del contenido nacional. Y todo queda en recomendaciones y facultades del Ejecutivo para dictar recomendaciones y tomar medidas e incentivar iniciativas al respecto.
Es decir, si usted se plantea un eje que atraviesa permanentemente la argumentación, es el asunto de la inversión, la generación de empleos. Uno de los generadores de empleos indiscutiblemente tiene que ver con las empresas que de alguna manera alimentan, que surten, que contribuyen a formar cadenas alrededor de grandes empresas, de núcleos. Entonces, las que están de alguna manera alimentando a las grandes empresas con productos que son parciales para su utilización. Y esto que plantea desde nuestro punto de vista la necesidad de, cuando menos en promedio, representar un 50% si queremos fortalecer la planta nacional, dependiendo del tipo, en todo caso, de producto que esté elaborando. Y esto aquí apenas si anda rondando, insisto, el 25% de la producción nacional. Las empresas públicas de transporte o distribución no tienen autonomía para llevar a cabo los proyectos de ampliación y modernización de las redes. Están sujetos a los programas que la Secretaría de Energía autorice y la instrucción para ejecutar dichos proyectos. Se propone la creación de un mercado privado de electricidad denominado Mercado Eléctrico Mayorista, en que se coloque la electricidad generada por CFE y por particulares. Sin embargo, no se conocen las reglas de operación de este mercado. Se corre el riesgo latente de que ocurra lo mismo que en Gran Bretaña, donde se optó por la privatización de la industria eléctrica y solo favoreció a los privados, ya que las tarifas eléctricas no bajaron, mientras que sus costos de producción sí lo hicieron. Esto debido al despido de casi 50% de la fuerza laboral industrial y el desplome de los precios del gas natural y carbón. Además, impedirá el aprovechamiento de las economías de escala para abaratar los costos de producción y, por lo tanto, las tarifas eléctricas. Legalmente, se le permite a la SENACE formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que presten servicios auxiliares a las operaciones de mercado. Es decir, la ley autoriza la privatización de funciones que le corresponden de manera exclusiva hoy al Estado. El Estado, a través de la CENER, los transportistas o los distribuidores podrán formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que realicen el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El gobierno federal promoverá la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas. Las acciones de electrificación quedan sujetas a la existencia de recursos en el Fondo de Servicios Universal Eléctrico. Dicho fondo no se alimenta de recursos públicos, sino de donativos y excedentes de ingresos que resulten de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista. Es decir, se limita a prestar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas sujeto a la existencia de recursos del fondo y sin que la ley establezca el suministro de electricidad como un derecho humano. Bajo este contexto, el sector eléctrico nacional transitará hacia una menor participación de la CFE en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y una presencia creciente de los privados en esta actividad. El sistema eléctrico no presentaría ninguna mejora. Habría aumentos en los costos promedio de la energía suministrada por la CFE, dada la pérdida de los contratos con los actuales productores independientes, fuente de suministro más barata, con la finalidad de ponerlos a competir. Es decir, se crea un nuevo aparato legal, burocrático y costoso que no soluciona los problemas que aquejan al sector energético y en este caso al sector eléctrico.